Bien, jóvenes. Nosotros la clase pasada estábamos viendo los vectores, definimos formalmente los vectores y a las operaciones que yo les llamaba unas operaciones fundamentales, ¿no? Operaciones fundamentales en el sentido de que no era necesario un sistema de coordenadas para definir esas operaciones. Yo no necesitaba un sistema de coordenadas para sumar vectores o para escalarlos. No obstante, los productos que vamos a aprender hoy día sí son susceptibles a las coordenadas. Esos productos no están definidos si no tenemos en primer lugar un sistema de coordenadas. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos, a ver, tenemos un sistema de coordenadas X y Z, que en general nos sirve para describir el espacio, y tenemos dos vectores A y B. Esos dos vectores van a definir un ángulo entre ellos que le estoy llamando θ. Ahora, como tenemos un sistema de coordenadas y tenemos dos vectores, ya pues tenemos, ¿qué cosa? Tenemos a y B como coordenadas. Eso de ahí lo coloco entre paréntesis porque está implícito, pues. Toda la clase anterior yo les expliqué que si tenemos un vector y un sistema de coordenadas, en particular tenemos las coordenadas. Bueno, por eso lo coloco entre paréntesis, porque eso de ahí está implícito. Cada vez que yo les dé eso de ahí, ustedes deberían entender que ya tienen a y a B y en coordenadas. Ok, entonces, ¿a qué le vamos a llamar producto escalar? El producto escalar va a estar definido de dos maneras alternativas que van a ser bien útiles para nosotros. La primera va a ser que el producto escalar de A con B va a tratarse de la primera componente multiplicar con la primera componente más la segunda con la segunda más la tercera con la tercera. Ahora, esta segunda definición alternativa que estamos viendo sobre el producto escalar, tal vez ustedes sientan que no depende del sistema de coordenadas, pero en realidad sí. ¿Saben por qué? Porque si ustedes recuerdan, nosotros hemos definido al módulo de un vector como el Pitágoras de ¿qué? Como el Pitágoras de sus coordenadas. Entonces, sí, se dan cuenta. Esta expresión de acá también depende del sistema de coordenadas. Eso es importantísimo. Bien, entonces, habiendo definido ese producto, rápidamente uno se da cuenta de las siguientes propiedades básicas, las siguientes características. La primera es que el producto escalar es conmutativo. No importa si tú haces primero el producto escalar de A con B o el producto escalar de B con A, el resultado, el número que obtienes va a ser el mismo. Y es deducible a partir de la definición, ¿no? A partir de la definición, ustedes ven que el orden no importa porque estamos multiplicando números reales y los números reales son conmutativos. Entonces, es de esa manera como se transfiere la propiedad. Como segunda característica, la distributividad. Y la distributividad no debe ser una sorpresa, ¿no? Yo les había comentado en la clase pasada que todo aquello que un matemático le llama producto se caracteriza porque tiene la distributividad. Dicho de otro modo, todo aquello que un matemático llama producto es algo que se puede factorizar respecto a la suma. En este caso, la suma vectorial. Bueno, acá hay que tener cuidado porque acá es la suma vectorial, pero acá es suma entre números reales. Profe, los está denotando de la misma manera. Sí, es un abuso de lenguaje, es un abuso de notación y es bastante común encontrar eso en matemática. Por eso tienen que estar bien atentos a esos detalles finos. A pesar de que los denoto de la misma manera, no son la misma cosa. Esto es suma vectorial y esto es suma entre números reales. Espero se den cuenta de eso de ahí. Por último, de la manera como hemos definido el módulo de un vector, se va a cumplir que el producto escalar de un vector consigo mismo va a ser igual a su módulo elevado al cuadrado. Eso de ahí se saca también, ¿no?, de la definición. Si ustedes en vez de b colocan a, van a obtener ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado, y eso no es otra cosa que el Pitágoras de las coordenadas elevadas al cuadrado. Ya, ahora, esas propiedades parecen muy fáciles, básicas,
pero en realidad son muy poderosos. Con eso de ahí basta y sobra para demostrar la famosa ley de cosenos. Miren, por la propiedad tercera, el módulo de la suma vectorial de A con B no va a ser otra cosa que la raíz del producto punto de A más B consigo mismo. Ya, ok, entonces de la tercera propiedad tenemos esto de acá. Ya, y al aplicar la distributividad dos veces, van a tener lo siguiente. Van a tener que A más B, producto punto o producto escalar con A más B, es A con A más A con B más B con A más B con B. Ya, ahora, aplicando la primera y la tercera propiedad, ustedes saben que esto es A cuadrado y saben que esto es B cuadrado. Y saben además que B con A va a ser lo mismo que A con B. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener A cuadrado más dos veces A con B porque son la misma cosa, a pesar de que se escriben en diferente orden. Eso gracias a la conmutatividad. Y van a tener finalmente más B cuadrado. Ahora, es aquí donde vamos a usar esta definición de acá que es bien útil. El producto punto de A con B también se puede expresar como A por B por el coseno de teta. Entonces, finalmente, ¡tarán!, hemos deducido la famosa ley de cosenos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es estudiar las cosas de manera axiomática, de manera formal? He demostrado la ley de cosenos, la he construido a partir de propiedades básicas, elementales, y no he tenido que hacer uso de ninguna propiedad rara de la geometría euclidiana o del espacio euclidiano. Ahí va un poco la razón por la que uno trabaja de esta manera, chicos. Trabajar de manera axiomática, de manera algebraica, es un enfoque muy, muy poderoso, muy potente y es algo relativamente moderno. No siempre nosotros en la historia hemos trabajado de manera axiomática. Es algo relativamente moderno. Bien. Los leo en el chat. ¿Se ha entendido lo de la ley de cosenos? Ujú, ujú. Sí, creo que la mayoría de profesores comienza con esta ley, ¿no? La primera clase de vectores. No, no. Yo he querido reservar esto de acá para más adelante, para que ustedes vean cómo se construyen las cosas y no salen de la nada. Ya, ok. Entonces, ya, hemos definido esto de acá y uno podría pensar, profe, esa definición está un poco abstracta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de eso de ahí? Ya, el propósito de eso de ahí lo vamos a ver reflejado cuando estudiemos lo que son proyecciones ortogonales. Proyecciones ortogonales. A ver, si nos dan dos vectores A y B, y el módulo de B es distinto de 0, tenemos la siguiente configuración. Tenemos la siguiente configuración de vectores A, B, y hacen un ángulo de teta. Bien, entonces, ¿a qué cosa le estamos llamando proyección ortogonal? Proyección ortogonal, chicos, le estamos llamando a ese vector que sale de proyectar A con B. Lo pueden imaginar como que tienen un foquito acá arriba y entonces la sombra que le llega a B debido a eso de ahí le llamamos proyección. No obstante, esa proyección, por si acaso, es un vector. ¿Y cuál va a ser su sentido y su dirección? Bueno, su dirección va a ser a lo largo de B y su sentido va a depender de hacia dónde apunta A. En este caso, por la manera como apunta A, su sentido va a ser el siguiente. Ese vector rojo es lo que nosotros llamamos la proyección de A en la dirección de B, o la proyección de A sobre B, también se le dice. Ya saben, como siempre, yo geométricamente hago las flechas, pero algebraicamente yo denoto las cosas de esta manera, ¿no? Y con las tres paralelas de azul les indico que las dos cosas son equivalentes. Simplemente así es como lo vemos algebraicamente y geométricamente lo pensamos así. A ver, entonces, ¿a qué va a ser igual a la proyección de A sobre B? A ver, en primer lugar, yo quiero que se den cuenta de que, a ver,
La proyección de A sobre B va a tener este tamaño. Va a tener el tamaño de la sombra que hace A sobre B. Y ese tamaño no es nada del otro mundo, ¿no? Ese tamaño, simplemente por trigonometría, va a ser igual a A coseno de teta. Ese va a ser el tamaño de la sombra. Ya, profe, entonces ya tengo el módulo. Ya tengo el módulo. Ahora lo que falta es la dirección y el sentido, profe. Ahora lo que falta es la dirección y el sentido. Ya, con la dirección y el sentido, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es escalar al vector unitario de B, escalar el vector unitario de B con el A coseno de teta. Eso de ahí es lo que vendría a ser la proyección de A en la dirección de B. ¿Qué cosa? El vector unitario de B, si normalizamos B, no sé si se acuerdan que la clase pasada yo utilicé ese lenguaje, normalizamos B, y luego ¿qué hacemos? Escalamos al vector unitario en la dirección de B con A coseno de teta, que es esta sombra de acá. Ahora, tal vez algunos estén preguntando, profe, ¿y qué pasa si A hace un ángulo que es obtuso con B? Entonces tendría que apuntar en el otro sentido. Ya, no te preocupes. Eso de ahí está encapsulado en el coseno de teta. Si teta sobrepasa los 90 grados, su coseno va a ser negativo. Y eso de ahí va a corregir el sentido. Entonces, lo que hemos hecho, pensando para este caso facilito, vemos que se extrapola para una configuración un poco más complicada, que sería que A apunte en una dirección opuesta a B. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de acá es bien general. Ahora, sin embargo, normalmente uno no trabaja con esto de acá. Uno lo que hace es darse cuenta de que falta un paso para que esto de acá se convierta en el producto escalar. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es multiplicar por el módulo de B arriba y abajo. Y eso es lo que hago. Multiplico por el módulo de B arriba y abajo, y arriba tengo AB coseno de teta. Eso es el producto escalar de AB. Y abajo tengo B. Con el B que ya estaba, debido a que normalicé el vector B, tengo B cuadrado. Entonces, finalmente obtuve esto de acá, y esto de acá ya ustedes lo pueden llamar la proyección de A sobre B. En varios libros van a encontrar esto de acá. Sin embargo, es bastante común, a pesar de que esto de acá ya nos sirve para computar la proyección de A sobre B, es bastante común redactar a la proyección de A sobre B de esta manera. O sea, es bastante común redactar a la proyección de A sobre B como el vector unitario B, y este número de acá que lo está escalando y que le dice si se va a dilatar o se va a contraer o se va a invertir, ese número de ahí recibe un nombre. Su nombre es la componente de A en la dirección de B. Tengan en cuenta, por favor, que ese número puede ser tanto positivo como negativo. Si es positivo, eso significa de que la proyección apunta en el mismo sentido de B, y si el número es negativo, entonces la proyección apunta en sentido contrario, el del sentido de B. Pero en todo momento se encuentra en la misma dirección. Eso también es importante que lo noten. En todo momento, el vector proyección está en la dirección de B. Lo único que puede cambiar es el sentido. Y esa información la tenemos gracias a la componente que es ese número de ahí. Bien. Entonces ahora quiero que estudiemos esto, lo que ocurre, ¿no? En otras configuraciones, en otras situaciones. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que el vector A hace un ángulo obtuso con B? Bueno, lo que tendríamos es que ese vector rojo sería la proyección. Si antes no se me entendía porque hablaba medio abstracto, esa clase de situaciones eran las que yo me refería. Entonces, estamos viendo que el vector proyección apunta en sentido opuesto al sentido de B. Por tanto, su componente va a ser negativa. Nosotros aprendimos en el primer día de clases que si tú escalas un vector por un número negativo, invierte su sentido, pero se mantiene la dirección. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viendo. Entonces, en la configuración vemos que la proyección apunta en sentido opuesto a B y la componente va a ser negativa. Por tanto, el producto escalar va a ser negativo. Profe,
¿Y qué pasaría si A apunta, ¿no? Más o menos en el mismo sentido de B? Ah, bueno, entonces ocurre lo que ya estás esperando por lo que vimos anteriormente. La proyección apunta en el mismo sentido de B y eso significa que la componente va a ser un número positivo. Va a ser un número positivo. La componente solamente va a dilatar o contraer al vector unitario en la dirección de B, pero no va a invertir el sentido. Entonces de acá podemos deducir que el producto escalar es positivo. Finalmente, ¿qué pasaría si A y B son perpendiculares entre sí? Es decir, que el ángulo entre ellos es pi medios. Si tenemos eso de ahí, vemos que la proyección es cero. La proyección es el vector nulo. No hay proyección, mejor dicho, de A sobre B. Es un punto eso de ahí. Es un desplazamiento cero. Es un vector cero. Ya, entonces de acá podemos deducir que el producto escalar entre A y B sería igual a cero. Ya. Entonces, ¿para qué estamos viendo que nos sirve el producto escalar? El producto escalar nos sirve, jóvenes, para darnos información acerca de la configuración de los vectores. Si a mí me dicen que el producto escalar de A con B es positivo, yo ya me doy una idea de que van a estar configurados, de que van a estar dispuestos en el espacio de la siguiente manera. A apuntando más o menos en el sentido de B. Esto de acá no ignórenlo. Dicho de otro modo que también podemos decir que si su producto escalar es positivo, el ángulo entre ellos no puede ser mayor o igual a 90 grados. Esa también es otra manera de decirlo. Si ustedes tienen la certeza de que el producto escalar de A y B es positivo, entonces el ángulo entre ellos no puede ser mayor o igual a 90 grados. Profe, ¿y si el producto escalar es negativo? Si el producto escalar es negativo, entonces el ángulo entre ellos no puede ser menor o igual a 90 grados. Si el producto escalar es negativo, su configuración tiene que ser de esta manera sí o sí. Y si su producto escalar es cero, si su producto escalar es cero, no lo dudes. Los vectores van a ser perpendiculares. Eso de ahí es la información que nos da el producto escalar. El producto escalar nos da una idea de la disposición, la geometría, la configuración de los vectores. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido la idea de proyecciones y se ha entendido la idea del producto escalar? Los leo en el chat. Ya. Bueno, me están diciendo que se ha entendido. Espero que sí, porque nosotros vamos a utilizar proyecciones más adelante. Cuando estudiemos lo que es el vector aceleración, el vector velocidad, nos va a interesar la proyección de la aceleración que es paralela a la velocidad y también nos va a interesar la proyección de la aceleración. Bueno, no es la proyección de la aceleración, sino es la parte que queda, ¿no? De la aceleración, la que es perpendicular a la velocidad. Y para esas situaciones vamos a utilizar esto que ustedes están viendo. Ahora, hay un pequeño tema de lenguaje que sí quisiera aclarar, ¿no? Antes de que se agrave. A esto de acá nosotros le estamos llamando componente, pero componente no solamente lo utilizamos para ese caso, ¿no? Nosotros también a veces a las coordenadas le decimos componente. Entonces hasta ahí vemos de que componente se le dice a un número, en este caso el número que acompaña al vector unitario en la dirección de B, en el número, perdón, en el vector sobre el cual están proyectando, y también se le llama componente a la coordenada, y no solo eso, en física también existe la costumbre
de decirle componente a los vectores que salen de la descomposición de la aceleración según un determinado criterio. O sea, si, si ustedes tienen un vector aceleración que es así, y ustedes descomponen este vector según algún criterio, digamos que este de acá va a ser mi criterio, esa parte de ahí del vector aceleración y esta parte de acá del vector aceleración, a esos dos vectores se les dice la componente de la aceleración. A pesar de que son vectores, a eso de ahí se le dice componente. Entonces, como pueden ver, la palabra componente se utiliza bastante en matemática y en física y tiene distintos significados. En este contexto, componente es el escalar que acompaña el vector unitario del vector sobre el cual están proyectando. Cuando escriben en coordenadas, a las coordenadas también se les dice componente. Y cuando tienen un vector y lo descomponen según algún criterio, a los vectores que conforman la descomposición también se les dice componentes. Profe, ¿me voy a confundir? No, no te vas a confundir, porque por el contexto te vas a dar cuenta. Es como que yo diga, ayer salí del banco y me senté en un banco. ¿Acaso te has confundido porque he dicho eso de ahí? No, no te has confundido, porque tú identificas el significado según el contexto. Entonces, no te preocupes, no te vas a confundir. Pero lo que sí debe estar claro es que hay esas tres acepciones, ¿no? Para la misma palabra. Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar con... Ah, bueno, ya que hemos deducido que el producto escalar es cero cuando los vectores son perpendiculares, lo que hemos ganado es una manera de codificar, ¿no? La perpendicularidad. La clase pasada yo les había presentado los vectores unitarios IJK. Y los vectores unitarios IJK son perpendiculares entre sí, porque son los vectores que van en la dirección creciente del eje X, Y y Z. Entonces, el producto escalar de I con J, I con K y J con K no ha de sorprenderlos que sea igual a cero. ¿Qué información les está dando eso de ahí? Que los vectores son perpendiculares entre sí. Eso es lo que está codificando el producto escalar. Una disposición, una configuración. Bien. Ahora sí vamos a pasar a un producto que es el producto vectorial. A ver. A ver, mis queridos jóvenes, jóvenes. El producto vectorial, al igual que el producto escalar, queda determinado por el eje de coordenadas. Por el sistema de coordenadas, perdón. Entonces, nuevamente, tenemos un sistema de coordenadas, tenemos dos vectores A y B dispuestos que hacen un ángulo θ. Ya saben, si tenemos vectores, si tenemos un sistema de coordenadas, en particular, tenemos a las coordenadas de cada uno. Eso está implícito, por eso lo coloco entre paréntesis. ¿A qué cosa le llamamos producto vectorial? Le llamamos producto vectorial a ese vector que va a salir de una regla que le llamamos la regla de la mano derecha. O sea, si ustedes tienen dos vectores que están dispuestos de esta manera, el producto vectorial va a salir de esta manera, ¿no? Alucinen que este es A y alucinen que este es B. Ya, si este es A y este es B, el producto vectorial de A con B va a ser lo siguiente, ¿no? Colocan su mano alineado con el vector A y van a enrollar como queriendo llegar hasta el vector B. Hacia dónde apunta su pulgar, esa de ahí va a ser la dirección y el sentido del producto vectorial A con B. A eso de ahí va a darnos la dirección y el sentido del producto vectorial. A todo ese proceso que les he explicado en palabras se le dice la regla de la mano derecha. Se pueden acordar también porque hay varias, hay varias botellas cuyas tapas siguen la regla de la mano derecha. Por ejemplo, a ver, acá tengo un frasco de café. Miren, al momento de abrirlo, ¿cómo se abre? Enrollo, siguiendo la regla de la mano derecha, y la tapa se alza. Entonces, esa es una buena manera de acordarse. Muchos productos, sobre todo los procesados por Occidente, siguen la regla de la mano derecha. ¿Por qué digo Occidente? Porque una vez yo compré una gaseosa, no me acuerdo si era china, japonesa o coreana, y me di cuenta del detalle de que no seguía la regla de la mano derecha.
Entonces, sí, por así decirlo, el 99% va a seguir la regla. Bien, con eso tenemos la dirección y el sentido, pero seguro ustedes dirán, profe, ¿y cómo yo hallo exactamente, ¿no? ¿Cuál es el vector? No a un nivel cualitativo, sino algo más analítico, más exacto. Ah, ya. Bueno, si tanto quieres saber eso, se define así. El producto vectorial de A y B se define de la siguiente manera, como el determinante de esa matriz que están viendo. Y acá, chicos, el orden es importantísimo. El producto vectorial de A y B se calcula con el determinante de esta matriz que están viendo. En la primera fila colocan a los vectores unitarios y JK. En la segunda fila colocan a las componentes de A y en la tercera fila colocan a las componentes de B. Luego, ¿qué tienen que hacer? Luego tienen que calcular el determinante como ya saben. Calculando eso de ahí, yo me di el trabajo de hacerlo, van a obtener esto de acá, ¿no? Si ustedes calculan el determinante de esa matriz 3×3, pueden usar esto. Ya me olvidé el nombre, pero creo que le llaman la matriz de cofactores, ¿no? Creo que le llaman eso de ahí. Ya bueno, si ustedes siguen esa regla que les han enseñado para el determinante, van a llegar a esta expresión y esa expresión es la definición del producto vectorial. Ahora, al igual que el producto escalar, el producto vectorial va a tener características. Y la primera característica importante es que el producto vectorial no es conmutativo. No da lo mismo multiplicar A con B que B con A. Es más, de hecho, el producto vectorial de A con B y el producto vectorial de B con A van a estar en la misma dirección, van a tener el mismo módulo, pero van a tener signos opuestos. Eso es lo que les está diciendo el menos, que esos vectores van a tener signos opuestos. Esta propiedad recibe el nombre particular de que es anticonmutativo. Ya, pero a mí no me interesa mucho que ustedes aprendan nombres. Con tal que aprendan la propiedad, yo me doy por buen servido. Recuerden eso de ahí, jóvenes. Recuerden de que la conmutatividad en el producto vectorial no se cumple. Y de hecho, si ustedes intentan forzar a la conmutatividad, por así decirlo, pueden hacerlo, pero van a tener que colocar un menos adelante. Siguiente característica, la distributividad, ¿no? Que como les dije, no debería de sorprenderles, porque yo les dije que todo aquello que uno llama producto vectorial, perdón, todo aquello que uno llama producto se caracteriza por tener distributividad. Todo aquello que un matemático llama producto se caracteriza, en otras palabras, porque puedes factorizar. Pero siempre la factorización, cuidado, tienen que ser conscientes que es respecto a la debida suma, ¿no? En este caso tenemos acá suma entre vectores y acá tenemos suma entre vectores. No es como el anterior donde teníamos al inicio a la izquierda una suma entre vectores y luego teníamos una suma de números reales. En este caso es más consistente eso de ahí. Finalmente, si ustedes hacen el producto vectorial de un vector consigo mismo, lo que van a obtener es el vector nulo. Y eso de ahí lo pueden deducir de la definición, se van a demorar un rato ahí garabateando y van a llegar a que el vector obtenido es el vector nulo. Bien. Entonces, como estábamos viendo en la figura, si no quedó muy claro, chicos, si no quedó muy claro, el producto vectorial se obtiene de la siguiente manera. Tienen el vector A, tienen el vector B, y el producto vectorial de A con B se va a caracterizar por ser perpendicular a los dos vectores. El producto vectorial de A con B se caracteriza por ser perpendicular con A y se caracteriza por ser perpendicular con B. Y nosotros ya tenemos un lenguaje para expresar eso de ahí, ¿no? Nosotros podemos expresar, podemos matematizar eso de ahí con lo siguiente. Simplemente diciendo que el producto escalar de AB con A es 0 y simplemente diciendo que el producto vectorial de A con B y el producto escalar con B va a ser igual a 0. Eso de ahí lo que nos está diciendo es lo que ustedes están viendo gráficamente, que el producto vectorial va a ser perpendicular tanto a como a B. Hasta este punto, ¿se ha entendido, chicos? Los leo en el chat.
Ok, ok. Bueno, si no tienen consultas voy a avanzar un poco entonces. Cualquier cosa, pregúntenme. A ver, ahora una pequeña interpretación geométrica. Ujú. Ya. Pero antes de ir a la interpretación geométrica, quiero discutir algo con ustedes. Mm, Nosotros acá lo que estamos haciendo es tener a dos vectores en el espacio, el vector A, el vector B, hacen un ángulo θ entre ellos. ¿Y qué tenemos? Tenemos que esos vectores van a definir a un paralelogramo. ¿Eso de ahí tiene sentido? ¿Se entiende? A nivel de información debería estar claro, ¿no? Porque yo les había dicho que un vector es un objeto matemático que acarrea tres informaciones. Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, el vector A en particular nos está dando cuál es esta longitud. Y el vector B en particular nos está diciendo cuál es esa longitud. Y al nosotros conocer la dirección de A y la dirección de B, en particular tenemos ese ángulo. Y chicos, si nosotros sabemos cuál es la longitud de este pata, y sabemos cuál es la longitud de este señor, y sabemos el ángulo que hacen entre ellos, esos tres parámetros es todo lo que nosotros necesitamos para definir sin ambigüedad, de manera clara y concreta, un paralelogramo. Entonces se entiende que esos dos vectores A y B definen correctamente un paralelogramo. A nivel de información está clarísimo. Es más, dense cuenta que los vectores A y B me dan más información de la necesaria para definir correctamente el paralelogramo. Para definir el paralelogramo, yo solo necesito tres parámetros, esta longitud y el ángulo. Y los vectores son tan generosos que me dan mucho más de esa información. Entonces sí, tiene todo el sentido del mundo que esos dos vectores definen ese paralelogramo que pinté en crema, mostaza, no sé, soy un poco malo con los colores. Ya, ahora sí, ¿cuál es la interpretación geométrica? Acá la interpretación geométrica es que el producto vectorial de A con B, su módulo, su tamaño, va a ser igual al área de ese paralelogramo que están viendo. Sí, esa es la interpretación que va a tener el producto vectorial, que su módulo, su tamaño, va a ser igual al área del paralelogramo que están viendo. Entonces, nosotros tenemos eso de ahí, tenemos ese paralelogramo. Ya, ok, el producto vectorial es igual al área. ¿A qué era igual el área de un paralelogramo? El área de un paralelogramo era igual a la base por la altura. Ajá. Con B, nosotros ya tenemos a la altura, perdón, a la base. Falta la altura. Para la altura, necesitamos la longitud de esto de acá. Ya, pero ¿podemos hallarlo? Sí, podemos hallarlo, porque si tenemos el ángulo y tenemos el módulo de A, en particular tenemos que la altura mide A seno teta. Y eso es lo que les coloqué. La altura mide A seno teta. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Al final vamos a tener que el área es igual a A seno teta B. ¿Y eso a qué nos va a conducir? Eso nos va a conducir a una expresión famosísima, que el módulo del producto vectorial de A con B es AB seno teta. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y esa interpretación geométrica de qué me sirve? Para serte honesto, esa interpretación geométrica no sirve de mucho. Lo que sirve de todo lo que hemos discutido es esto de acá, es lo que está en el recuadro, chicos, eso es lo que va a servir. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que la definición del producto vectorial es horrible. Ustedes han visto que la definición del producto vectorial es horrible porque hay que hallar el determinante de una matriz. Ya, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? En la práctica, cuando nosotros tengamos que hallar el torque, por ejemplo, que se define como un producto vectorial, nosotros no vamos a hacer una matriz, esa matriz que lo haga cualquier otra persona. Nosotros lo que vamos a hacer es hallar ese producto vectorial. Ya, ok. ¿El producto vectorial qué es? Es un vector. ¿Qué cosa es un vector? Es una conglomeración de tres informaciones: módulo, dirección y sentido. Profe,
La dirección y el sentido ya la tenemos ya con la regla de la mano derecha. Sí, tienes toda la razón. La dirección y el sentido ya está dada por la regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que falta para tener ese vector? Lo que falta es el módulo. Y ahora tenemos una manera de determinar ese módulo gracias a lo que hemos discutido en la interpretación geométrica. Esa es la razón por la que hemos discutido esto de acá, chicos. Porque en un futuro yo no voy a calcular el determinante de ninguna matriz. De ahora en adelante, cada vez que yo quiera calcular un producto vectorial, por ejemplo, el torque, lo que yo voy a hacer es calcular su módulo con lo que hemos visto, A por B por seno de teta, y la dirección y el sentido va a estar dada por la regla de la mano derecha. Eso es lo que se va a hacer en la práctica. Eso es lo que se va a hacer en la práctica. ¿Se ha entendido eso de ahí? Eso es importantísimo y es clave. Los leo en el chat. Ujú. Bueno, si se ha entendido, genial. Por último, aquí les coloco un problema propuesto para que, para que piensen un rato las cosas. Nosotros no vamos a usar mucho la interpretación geométrica, para serles honesto en el caso físico, pero para que vean que puede tener cierta utilidad, les coloco el siguiente problema propuesto, ¿no? Yo les pido que determinen el área del triángulo cuyos vértices en el plano cartesiano son estos puntos. Profe, ¿está bien eso de ahí? Sí, porque lo único que necesitas para definir un triángulo son 3 puntos. Eso de ahí lo debes de saber de geometría, ¿no? Para definir correctamente un triángulo bastan 3 puntos. Entonces, con 3 puntos tenemos un triángulo. Si tenemos el triángulo, en particular nos puede interesar hallar el área de ese triángulo. Ya. Pero, profe, usted con lo que nos ha enseñado de la interpretación geométrica, yo puedo calcular el área de un paralelogramo. Yo no puedo calcular el área de un triángulo. ¿Cómo quiere que yo calcule el área de ese triángulo? Ya, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, chicos. Que del paralelogramo al triángulo solo hay un paso. Del paralelogramo al triángulo solo hay un paso. Y solamente eso les voy a decir por qué. La idea de los problemas propuestos es esa. La idea de los problemas propuestos es que ustedes piensen las cosas por sí mismos. Pero desde ya les digo que del paralelogramo al triángulo solo hay un paso. Eso es lo clave en el problema propuesto. A ver, por último les tengo un bonus, que son los usos de los vectores. A ver, chicos. A ver, esta idea de acá es interesante porque yo hasta ahora los he tratado de convencer de que los vectores no son otra cosa que la abstracción perfecta del desplazamiento. No obstante, nosotros vamos a utilizar a los vectores para representar otras cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar a los vectores para representar velocidad, aceleración, fuerza. Así que sí, se puede hacer eso de ahí. Ah, ok, no hay problema. Ese es el problema propuesto, mi estimado. Ese es el problema propuesto. Ya, entonces, como les estaba diciendo, yo hasta ahora los he tratado de convencer de que los vectores son la abstracción perfecta de desplazamiento. No obstante, nosotros en física vamos a utilizarlos para representar distintas cosas. Profesor, eso de ahí está un poco raro. Sí, bueno, pero eso es lo que toda la vida hemos hecho con la matemática, ¿no? A ustedes se les ha enseñado el concepto de número y con eso de ahí ustedes han abstraído cosas completamente distintas. Con el concepto de número, ustedes han abstraído áreas, longitudes, volúmenes, dinero, números de chocolate, o esos problemas un poco sin sentido que decían que, qué sé yo, María compró 120 sandías. Todas esas situaciones son completamente distintas y aún así un mismo objeto matemático representaba todo ello. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Nosotros vamos a utilizar vectores que en un sentido natural abstraen la idea de desplazamiento. No obstante, van a representar distintas cantidades que le vamos a dar una interpretación física. La velocidad tiene una interpretación física, la fuerza, todo eso ahí tiene una interpretación física. Entonces, lo que acá les quería comentar un poco era esto, que no es eso de ahí de la velocidad, la fuerza, no es para lo único para lo que sirven los vectores. Los vectores también sirven para representar áreas, por ejemplo.
Y eso puede sonar un poco raro. Eso puede sonar un poco raro porque ustedes están acostumbrados a que el área es un escalar, profe. A mí me enseñaron que el área es un número. ¿Cómo que usted dice que es un vector? No, ya, tranquilo. Nadie está cambiando la definición de área. El área sigue siendo un número, tal cual te han enseñado. Lo que ocurre es que va a haber situaciones en las cuales va a ser conveniente considerar la dirección y el sentido de un área. Y se va a hacer de la siguiente manera. Muchas veces uno por necesidad va a tener un área y va a querer uno representar esa área por un vector, donde la dirección y el sentido nos van a indicar respecto a qué dirección y sentido el área es perpendicular, y el módulo de ese vector es lo que va a representar cuantitativamente el área, ¿no?, que está representando. Tal vez viendo esto de acá tiene un poco más de sentido lo que vimos anteriormente de la interpretación geométrica del producto vectorial. Es este sentido de acá, ¿no? Que hay un vector perpendicular a una cierta área y su módulo va a codificar la cantidad de área sobre la cual reposa el vector. Ya, y eso de ahí, profe, ¿es útil, no es útil? ¿Se ve, no se ve? Se ve más de lo que crees, en realidad. Se ve más de lo que crees. En la universidad tú vas a aprender que las fuerzas no solamente son responsables que los cuerpos se trasladen o giren. En la universidad tú vas a aprender que las fuerzas también son las responsables de que los cuerpos se deformen. Y para muestra un botón, ¿no? Si ustedes toman la parte del dorso de su mano y aplican fuerzas de esta manera, ustedes ven que las fuerzas deforman su piel. Entonces sí, no tiene nada de extraño lo que estoy diciendo. Las fuerzas, así como trasladan y así como hacen que las cosas giren, las fuerzas también deforman. Y en la universidad, en un segundo curso de física, a ti te interesa comenzar a determinar esas deformaciones. ¿Y qué ocurre? Que para una misma área, sí, para una misma área, uno puede tener distintos tipos de fuerza haciendo distintos efectos. Por ejemplo, si tú tienes, ok, creo que puedo hacer algo mejor que eso. Por ejemplo, si tú tienes una fuerza que es perpendicular a eso de ahí y está tirando, tú esperas que el efecto sea este, ¿no? Tú esperas que el efecto sea ese, que esté jalando. Técnicamente hablando, a eso de ahí se le llama tracción. Pero por otro lado, si la fuerza no hace eso de ahí, si la fuerza en lugar de jalar empuja, entonces está comprimiendo. Y te das cuenta de que a pesar de que puede ser el mismo módulo y puede ser la misma dirección, el sentido nomás cambia, el sentido de la fuerza nomás cambia y está representando fenómenos físicos distintos, ¿no? Traccionar algo es muy distinto a comprimirlo. Entonces es ahí donde nace la necesidad de darle una orientación a las superficies. Y con eso de ahí, con ese artificio de asignarle un vector a esas áreas, a esas superficies, es que uno está en la capacidad de determinar esas deformaciones de una manera analítica. Entonces sí, chicos, el área puede ser representada por un vector. No hay ningún problema. Y nuevamente, nadie está cambiando la definición de nada. El área sigue siendo lo que ustedes entienden por área. Esto de acá solamente es una herramienta humana para trabajar mejor, por ejemplo, lo que son las deformaciones. Para trabajar mejor lo que son las deformaciones. Otro ejemplo, giros también. Cuando tú tienes un cuerpo y ese cuerpo gira alrededor de cierto eje, nosotros podemos representar ese giro también con un vector. Ese vector de ahí comúnmente se le conoce como el vector velocidad angular. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ese vector de ahí puede representar ese giro, sí, ¿no? Porque ese vector me está dando la información acerca de respecto a qué eje mi cuerpo está girando y su módulo me da una idea de qué tan rápido lo hace. Entonces sí, tiene sentido utilizar un vector para representar giros. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto, chicos? A lo que quiero ir es que la matemática es rigurosa en el sentido de que todo tiene que estar bien argumentado, todo tiene que estar bien justificado, sí, la matemática es rigurosa en ese sentido, pero la matemática a la vez es flexible. La matemática es muy flexible. Ustedes pueden utilizar objetos matemáticos para representar distintas cosas.
como están viendo los vectores, que inicialmente su motivación fue el desplazamiento, es su idea principal, es su core, su main, ahora representan cosas distintas como áreas, como giros, que aparentemente uno piensa no tiene nada que ver, sin embargo se hace porque es bien útil. ¿Qué más? Los números también, a veces, aunque suene un poco loco, a veces uno utiliza números para representar direcciones. En física, sobre todo, a veces cuando las cosas se complican, uno utiliza el número 1 para representar la dirección creciente en el eje X, uno utiliza el 2 para representar la dirección creciente en el eje Y, uno utiliza el número 3 para representar la dirección creciente en el eje Z. Y los números a priori nadie piensa que son direcciones, ¿no? A priori uno piensa que los números son cantidades y ya está. Y sin embargo se les da ese uso. ¿Se dan cuenta? La matemática es bien flexible la matemática. Lo que sí tiene la matemática es que es rigurosa. Todo tiene que estar argumentado, todo tiene que estar justificado. Pero eso de ahí no es tan raro, ¿no? En realidad, como en toda ciencia siempre se justifica lo que se hace. Bien, entonces son las 7:23. Aquí voy a empezar el descanso de 6 minutos. 7:29, 7:30, más tardar. Continuamos con la clase, lo que falta hasta las 8 de la noche. ¿Sí, chicos? Ujú, ok. Ok, sí, sí, refresquense un poco, estiren las piernas, no sé, volvemos en breve, en 6 minutos. 7:29 de preferencia estén acá.
Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. El receso ya terminó hace un rato. Y ahora vamos a continuar con lo que compete, que es la parte 2 del capítulo 0. Ok, ok. Bien, entonces la parte 2 del capítulo 0, derivadas integrales. Esa va a ser la principal idea que vamos a desarrollar en esta parte. Entonces, recordando un poco la tabla de ideas intuitivas versus objetos matemáticos que yo les había presentado, habíamos visto que los conjuntos abstraen la idea de propiedad, que los números abstraen la idea de cantidad a priori, y esto de acá es lo que vamos a discutir en este tiempo, que las funciones abstraen la idea de proceso. Ya revisamos bastante acerca de los vectores. Creo yo que hemos visto bastante bien eso de ahí. Y finalmente vamos a llegar a esto de acá. Vamos a estudiar la derivada y vamos a discutir un poco esa idea intuitiva de tasa de cambio instantánea, qué significa exactamente. Y asimismo también con la integral, ¿no? Que intuitivamente es la suma de pequeñas contribuciones. Bueno, primero vamos a enfocarnos en eso de ahí, que son las funciones, y ya más adelante vamos a hablar acerca de la derivada y la integral. Bien, para empezar, una función, ¿no? ¿Qué es la función? Una función es la abstracción perfecta de lo que es un proceso. Tal vez algunos de ustedes eh, les han presentado una definición sobre las funciones un poco más frías, que son un caso particular de una relación, ¿no? Que son un caso particular de una colección de pares ordenados que siguen una serie de condiciones, claro, de condiciones, características. Ya, ya eso está muy bien, pero como les había dicho desde el capítulo anterior, los matemáticos no hacen eso de ahí porque están locos. Los matemáticos tienen una intención al hacer todo eso de ahí. ¿Cuál es la intención en la definición de la función? ¿Por qué los matemáticos ponen todas esas condiciones en los pares ordenados para definir a las funciones? Porque pretenden que las funciones se comporten como un proceso. Y cuando digo proceso, me refiero a lo más natural del mundo, jóvenes. Cuando digo proceso, me refiero a que va a ingresar un cierto insumo a su función, a su proceso, y la función les va a devolver un producto, un cierto producto, a partir del insumo que ustedes le dieron. Eso es una función, es un proceso. Es algo que les va a devolver algo a partir del insumo que ustedes le dieron. Entonces, algo que sí es importante que tengan en mente es que las funciones, a pesar de que son procesos, tengan en mente que lo que entra y lo que sale no tienen por qué tener la misma naturaleza, la misma categoría, ¿no? Es como una fábrica láctea, ¿no? Ustedes imaginen que están en una fábrica láctea y por un extremo ingresa la vaquita. Ya por un extremo ingresa la vaquita y por el otro extremo que sale. Salen cosas muy distintas, ¿no? Saldrán botellas de leche, botellas de yogur, moldes de queso. Entonces se dan cuenta, la naturaleza del objeto que entra, la categoría, como lo quieran pensar, no tiene por qué coincidir con la naturaleza o la categoría del objeto que sale. Un proceso simplemente se encarga de transformar uno en lo otro y punto. No hay más que decir, no hay más vuelta que darle. Entonces, chicos, tenemos un valor de entrada y tenemos un valor de salida. ¿Qué naturaleza puede tener el valor de entrada? Realmente puede ser cualquier cosa. Si ustedes quieren, pueden ingresar en una función números, vectores, matrices. Incluso pueden, miren, dense cuenta, incluso ustedes pueden ingresar en una función objetos que no son matemáticos, como las vocales. Las vocales, ¿sí? A, E, I, O, U, eso de ahí no son objetos matemáticos. Y sin embargo, ustedes pueden pensar que ingresan eso de ahí en una función. Ya, profe. ¿Y como valor de salida qué podemos tener? Como valor de salida,
la naturaleza del valor de salida tampoco tiene una restricción escrita en piedra. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un número, un vector, una matriz. O sea, puede ser que tú ingreses un número a una función y puede ser que la función te bote vectores. O puede ser que tú ingreses una matriz a una función y la función te bote números. No hay ningún problema. No hay ninguna restricción en la naturaleza de lo que entra o sale en una función. Ahora, yo aquí he sido un poco, digamos, incisivo en el hecho de que he colocado un objeto que no es matemático en el valor de entrada y sin embargo en el valor de salida yo les coloco puros objetos matemáticos. ¿Por qué hace eso de ahí, profesor? Ya, lo que ocurre es que normalmente uno ingresa cosas a una función para lograr cuantificar un poco las cosas, para lograr de que las cosas sean un poco más trabajables, un poco más matematizables, computables. Por ejemplo, las vocales, ¿no? Las vocales. Yo con las vocales no puedo hacer muchas cosas. Yo no puedo sumar vocales, yo no puedo multiplicar vocales, pero si a cada vocal yo le asigno un número mediante un cierto proceso, mediante una cierta función, voy a poder sumar esos números. Y sumar esos números, de cierta manera, va a ser como sumar vocales, ¿no? Intuitivamente, cada vez que yo sume esos números, lo que voy a estar haciendo es sumar vocales indirectamente. Y si eso de ahí les parece raro, no debería realmente serlo, jóvenes, porque nosotros en física abstraemos posición, velocidad, fuerza con objetos matemáticos como vectores, números, pero esos aspectos de la realidad realmente no son números ni vectores. O sea, la velocidad, la posición, son aspectos de la naturaleza y punto. Nosotros simplemente les asociamos un cierto número, un cierto vector mediante una medida, y con eso de ahí hacemos cuentas. Nosotros no podemos sumar velocidades, pero si esas velocidades yo te las doy según un cierto observador, según un cierto eje de coordenadas, te doy sus coordenadas, tú vas a poder operar eso de ahí. Entonces, esa en general siempre es la idea con las funciones, que las funciones nos permiten de alguna manera hacer la realidad más digerible. Ese es el gran triunfo de las funciones. Las funciones nos ayudan a entender mejor la realidad mediante procesos y sin necesidad de saber a detalle qué es lo que ocurre ahí adentro, qué es lo que le hace exactamente la función a lo que entra. Ahora, como siempre, chicos, eh, a mí no solamente me gusta enseñar, a mí también me gusta enseñar a que duden de lo que yo enseño. O sea, esto de acá realmente no está escrito en piedra, chicos. Si ustedes quieren inventarse, definir una función que, sobre la cual ustedes ingresen un objeto matemático y salga otra cosa, una nota musical por decir, no hay ninguna restricción al respecto, ustedes pueden hacerlo. Depende de sus objetivos, depende de sus metas. Por ejemplo, yo una vez vi en YouTube que una persona, no me acuerdo su género sinceramente, estaba interesado en tocar musicalmente el número pi. Ya, pero eso es una locura, pues, porque el número pi no es una partitura. El número pi no es una partitura, es un número, y un número no es algo que se pueda tocar con un piano, una guitarra. No obstante, si tú mediante un proceso, una función, a cada dígito de pi le asignas un número, perdón, una nota musical, si a cada dígito, a cada cifra de pi le asignas una nota musical, pi, mediante ese proceso, se vuelve algo tocable, ¿no? Si tú a cada cifra le asignas una nota musical, puedes obtener fácilmente una partitura, una serie de notas musicales que van a ser reproducibles en piano, por ejemplo. Entonces, sí, jóvenes, esto de acá realmente no está escrito en piedra. Una función a rasgos generales es un proceso y ustedes pueden inventarse o pueden estudiar el proceso que se les dé la gana. Depende de sus objetivos. Como el caso que les comento, ¿no? De esta persona que estaba interesada en tocar el número pi y frente a esa imposibilidad, lo que hizo fue inventarse un proceso para asignar una nota musical a cada cifra. Tiene todo el sentido del mundo.
Bien, ahora, eso de ahí es respecto a la naturaleza, la categoría. Ya, profe, pero eso de ahí normalmente nosotros lo denotamos con una variable, ¿no? A lo que entra. Sí, sí, es verdad, lo denotamos con una variable, usualmente X. Eso de ahí le vamos a llamar la variable de entrada o variable independiente. Muchas veces también se le llama variable independiente. Y a lo que sale, a raíz de ingresar X en la función, se le llama f de X, el cual va a ser la variable de salida o la variable dependiente. Si se dan cuenta, eso de independiente o dependiente es un poco para hacer énfasis en que el producto depende del insumo, ¿no? La calidad de la leche depende de la vaca, de cierta manera. Tiene sentido. Ahora es importante, chicos, que ustedes separen un poco las cosas, ¿sí? F de X y F no son la misma cosa. F es la función, F es el proceso, F de X es un objeto. F de X es una cosa que sale de la función luego de procesar a X. Importante eso de ahí, no lo pueden confundir. A pesar de que muchos profesores y tal vez incluso yo, a veces no distingamos entre uno y otro por cuestiones de comodidad con el lenguaje. Bien, entonces esto de acá es un poco como que un mapa mental, ¿no? Todo esto de acá es como que lo que yo tengo en mi cabeza cuando pienso acerca de una función. Pero algebraicamente, ¿cómo se denota todo esto de acá, profe? Algebraicamente, ¿cómo yo denoto todo lo que es un proceso? De esta manera. De esta manera se denota algebraicamente lo que es un proceso. Se coloca primero el nombre del proceso, digamos F, dos puntitos, y se coloca X flechita Y. ¿Y qué cosa es X y qué cosa es Y? X y Y son conjuntos, son colecciones. Comencemos por X. ¿Qué cosa es X? X, chicos, es el conjunto de elementos que puede procesar F. Todos aquellos elementos que pueden ser procesados por F, los coleccionamos y a esa colección es lo que se le conoce técnicamente como dominio. A eso de ahí se le dice dominio. Ya, ok, profesor. ¿Y qué hay acerca del Y? Ya, el Y también es otro conjunto, pero ese conjunto te va a dar solamente información acerca de la naturaleza de los valores de salida. O sea, Y solamente te va a dar información acerca de la categoría que comparten los valores de salida de F. Y eso de ahí le llamamos codominio. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tu función te regresa, te devuelve vectores en el plano, entonces uno escribiría Y como R2, ¿no? Uno escribiría Y como R2. Eso es todo lo que hace Y, jóvenes. Y les da información acerca de la categoría, la naturaleza, del valor de salida. X sí les da más información. X les dice explícitamente cuáles son los elementos que puede procesar F. Cuáles son los elementos que tiene sentido que pasen por F. Por ejemplo, si ustedes tienen la función raíz de X, si ustedes tienen la función raíz de X, ustedes saben que su dominio natural es esto de acá, ¿no? Es cero cerrado hasta el infinito. Porque ustedes les han enseñado que cuando se trabaja con números reales, ustedes no pueden sacar raíz cuadrada de números negativos. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuáles son todos aquellos valores que puede procesar? ¿Cuáles son todos aquellos valores que en este caso tiene sentido sacarle la raíz cuadrada? Este conjunto de acá, de cero cerrado a infinito. Ahora, a mí en particular me gusta pensar en el dominio también como la jurisdicción de F. Esa idea de ahí en particular a mí me ayuda bastante. Pensar en el dominio como la jurisdicción de la función. Sobre qué cosa tiene poder. Ya. Ahora, esto de acá, jóvenes, no es lo mismo que esto de acá. Esto de acá es f de x, es decir, es el proceso luego de haber ingresado x a la función. Y esto de acá es f de x mayúsculo. O sea, f de qué x, f de este x. Esa de ahí es la manera algebraica como nosotros vamos a denotar a lo que se conoce como el rango, a lo que se conoce como el conjunto de todos los posibles valores de salida. A eso de ahí le llamamos rango y lo denotamos como f de x mayúscula, como f del dominio. O sea, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen la función f de x, raíz de x,
Ustedes ya saben que el dominio es de cero cerrado hasta más infinito. Profesor, ¿usted cómo denota el rango de eso de ahí? Yo lo denoto de esta manera. Yo lo denoto como f de y pongo adentro el dominio. De cero a más infinito. Eso de ahí para mí representa el dominio. Y es una notación bastante sugestiva, ¿no? Es una notación que a ustedes les sugiere que si ustedes quieren averiguar el rango, ¿qué tienen que hacer? Tienen que colocar, como quien dice, en fila india a todos los posibles valores de entrada y a lo que obtengan como valor de salida lo coleccionan. Lo coleccionan. El resultado de haber coleccionado a todos los posibles valores que pueden entrar a la función, a eso de ahí, al resultado, a la colección de resultados le llamamos rango. Eso de ahí es el rango. Importante que no lo confunden con el codominio. Recuerden que el codominio les da información limitada. El codominio solo les da información sobre la categoría de los valores de salida. El rango les dice explícitamente quiénes son todos los posibles valores de salida. Bien. Ahora, a lo largo de este capítulo, jóvenes, nosotros solo vamos a estudiar funciones numéricas de variable numérica. ¿Cómo es eso? Así pues. Esto de acá es una función numérica de variable numérica. Principalmente nosotros vamos a estudiar a esas funciones de ahí. Vamos a estudiar a las funciones numéricas de variable numérica. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque la idea es que ustedes están bastante acostumbrados a trabajar en el sistema de números reales. Ustedes saben hacer un montón de cosas con los números reales. Aunque no parezca, ustedes saben un montón de cosas. Ustedes saben sumar, saben multiplicar, saben dividir. Saben además factorizar en los números reales. Saben hacer un montón de cosas en números reales. Es por eso que siempre el estudio de funciones comienza con el estudio de estos tipos. De las funciones numéricas de variable numérica. Bien. Ahora vamos a ver unas operaciones con las funciones. Ahora que ya sabemos lo que es una función, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando operamos un poco con ellas. En primer lugar, tenemos una aritmética. Dado un cierto subconjunto de los números reales, definimos un par de funciones que operan en dicho dominio que llamamos X. Y las funciones van a estar dadas por f de x y g de x. O sea, f de x y g de x van a ser la regla de correspondencia. Bien, en ese caso, ¿a qué cosa le llamamos la suma? ¿A qué vamos a definir como la suma? Bueno, para empezar, la suma va a tener el mismo dominio que comparten f y g. Y su regla de correspondencia va a ser simplemente lo más natural del mundo, la suma de las reglas de correspondencia. ¿Y qué tal si las resto, profe? Si las resta es lo mismo. El dominio va a ser el dominio que comparten las dos funciones y la diferencia va a estar definida como la diferencia de las reglas de correspondencia. Si las multiplicas, igual. Si las divides, ahí hay un detalle. Si las divides, no solamente tienes que tener cuidado de que sea el dominio que ambas comparten, tienes que tener además cuidado de que g de x sea distinto de 0 en todo punto del dominio. Porque si x fuese 0 en algún punto del dominio, esta división no estaría definida. Entonces, con la división tienen que tener cuidado ahí. Con la división ustedes tienen que tener mucho cuidado de que no estén dividiendo por 0, de que no estén haciendo algo que no está definido. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Los leo en el chat. Ujú, ujú. Bueno, para aterrizar un poco lo que hemos visto, que está un poco abstracto, yo les tengo unos ejemplitos acá al costado. Supongan que nos dan de dominio el intervalo cerrado de menos 2 a 2 y le quitamos el 0. Y eso de ahí le unimos el intervalo abierto de pi hasta más infinito. Y nos dan dos funciones definidas en este dominio que van a tener esa jurisdicción
y la regla de correspondencia de f va a ser seno de x y la de g va a ser x. Ya. Entonces, ¿a qué sería igual su suma? Su suma, para empezar, estaría definida en la misma jurisdicción. Tienen que compartir eso de ahí. Y la regla de correspondencia sería seno de x más x. La resta, lo mismo, pero tienen que hacer la diferencia de las reglas de correspondencia. El producto va a ser bastante similar, pero siempre teniendo cuidado que tienen que compartir el dominio. Para la división tampoco hay problema. Para la división tampoco hay problema, porque al momento de dividir, nosotros obtenemos seno de x sobre x. Y x solamente se hace 0 en el 0. Valga la redundancia, x solamente se hace 0 en el 0. Pero en nuestro dominio nosotros estamos descartando el 0, si se dan cuenta. Entonces, no hay ningún problema, podemos hacer la división. Podemos hacer la división, no vamos a tener cosas raras como división entre 0. Ahora, como pequeño comentario, esta función de acá que es seno de x sobre x, es una función bastante conocida. Y es una función que va a ser una de las primeras funciones que vas a conocer en un curso de cálculo diferencial en la universidad. Es más, cuando te introduzcan al tema de límites, una de las primeras cosas que van a hacer es demostrar que el límite de esto de acá va a ser igual a cierto valor cuando x tiende a cierto valor. Ya, pero eso de ahí lo van a ver más detalle en la universidad. Yo lo que voy a ver con ustedes cuando hagamos péndulo simple, voy a utilizar una propiedad que tiene este seno de x sobre x, porque tiene una propiedad bien chévere, bien interesante, y que nos va a servir para estudiar el movimiento de un péndulo. Así que, sí, tal vez me estoy proyectando mucho, pero ¿qué importa? Desde ya les digo. Hay otras operaciones que podemos hacer con las funciones, que es la composición de funciones. Claro, como las funciones son procesos, tiene sentido hablar de una composición de procesos, ¿no? Como procesos puestos en fila o en serie. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a tener un par de procesos, f y g, y nosotros ingresamos a un cierto x a través de f. Obtenemos un f de x como resultado. Y finalmente, ¿qué hacemos? Ese f de x lo introducimos a g y obtenemos un g de f de x como resultado. Todo ese proceso de ahí, que es un proceso en serie, se puede simplificar como la composición de ese par de procesos. O sea, como lo siguiente, como lo que están viendo de morado. Ese proceso de morado, que es g compuesta con f, lo que va a hacer es lo mismo que lo que están viendo arriba. Ingresan el x y que obtienen como resultado a partir del x que ingresaron, g de f de x. Esa va a ser la manera como vamos a definir la operación de la composición de funciones. Y composición en su sentido más natural, jóvenes, en su sentido más natural. Es una composición de procesos. Es un proceso en serie. Bien. Ahora, tenemos lo siguiente, chicos. A manera de ejemplo, tenemos un dominio desde el cero cerrado hasta el más infinito. Tenemos un par de procesos que comparten la misma jurisdicción. F va a estar dada por seno de x y g va a estar dada por la raíz cuadrada de x. ¿Qué pasa si nosotros componemos f con g? Bueno, ok. Si nosotros componemos g con f, perdón, la composición de g con f va a ser igual a que el x primero ingrese a f y luego el f de x se va a g. Ya, ¿qué ocurre cuando el x ingresa a f? Cuando el x ingresa a f, lo que sale es seno de x. Y ese seno de x es lo que va a ingresar a g. ¿Y qué cosa hace g? G se dedica a sacar la raíz cuadrada. Entonces, la composición va a ser igual a la raíz del seno de x. Espero que todos estén de acuerdo con eso de ahí. ¿Y a qué sería igual la composición de f con g ahora sí? La composición de f con g. Bueno, el x primero ingresa al g y lo que nosotros obtenemos es la raíz de x. A eso se dedica el g. G se dedica a sacar raíces cuadradas.
Finalmente, este g de x lo introducimos a f, y f ¿qué hace? F lo que hace es sacarle el seno a todo lo que ve. Entonces, finalmente, ¿qué obtenemos? Tenemos el seno de la raíz de x. Ahora, acá hay un detalle que estaba dejando pasar por alto. Acá, esta función va a estar mal definida. Esta función va a estar mal definida porque conforme el x tome valores de 0 más infinito, el seno va a comenzar a oscilar entre 1 y menos 1. El seno va a comenzar a oscilar entre 1 y menos 1 y no le pueden sacar raíz cuadrada a eso de ahí. Bueno, cometí un pequeño error con el dominio, fui descuidado. Superen a su profesor y no cometan esos errores. No obstante, chicos, mi punto con esto de acá era el siguiente. Mi punto con esto de acá era que ustedes se den cuenta que en general no es lo mismo componer G con F que componer F con G. Ustedes lo están viendo. Ya, si ustedes arreglan el dominio, para que tenga sentido esas dos composiciones, están viendo de que componer G con F no es lo mismo, no es para nada lo mismo que componer F con G. Ya, profe, entiendo. Entonces, respecto a esta operación que es la composición, no existe tal cosa como la conmutatividad. Correcto, no existe tal cosa como la conmutatividad. Pero ¿qué cosas sí vamos a tener? Vamos a tener asociatividad. Esa propiedad es importantísima. En general, si ustedes tienen tres funciones definidas para un mismo dominio, llamémosle X, se va a cumplir que la composición de funciones es asociativa. Esa de ahí es una propiedad que es importantísima. Si nunca la han visto, se las presento. Y la demostración de esto de acá no es difícil. Se demuestra fácilmente a partir de la definición, a partir de la manera como hemos definido la composición, se demuestra esto de acá. No obstante, chicos, la demostración es muy iluminadora. O sea, uno demuestra cosas con el objetivo de aprender algo nuevo. Pero si ustedes hacen la demostración de esto de acá, no va a resultar en algo muy iluminador. Realmente lo importante de acá es el resultado. Esto de acá es lo que va a ser bien útil, sobre todo en matemáticas para ustedes. Wow. Faltan 3 minutos. Ya. A ver, entonces voy a hacer esto de acá. ¿Qué cosa es una función lineal? Una función lineal va a ser una función numérica definida sobre variables numéricas que va a estar dada por la siguiente regla de correspondencia. F de x igual a mx más b. Eso de ahí es una función lineal, chicos. Cada vez que ustedes tengan una función y la regla de correspondencia tiene esa forma donde m y b son números reales, a eso de ahí se le llama función lineal. Y al b se le conoce como el punto de corte en el eje y a m se le conoce como la pendiente. Como b es el punto de corte con el eje y, b no va a ser otra cosa que la función evaluada cuando el valor de x es 0. Y m está definida como la variación de y sobre la variación de x. Eso de ahí es una definición importante y tiene mucho que ver con el nombre que tiene de pendiente. La pendiente no es otra cosa que la inclinación de la recta. ¿Qué recta, profesor? Ya, lo que ocurre es que si tú graficas esto de acá, lo que vas a obtener es una recta. La recta va a tener por ecuación mx más b. Como pueden ver en la gráfica, el punto de corte es en b, en 0, b para ser más explícitos, y esa pendiente va a tener una cierta inclinación. Tú hasta el momento has aprendido a codificar inclinaciones mediante ángulos, ¿no? Si yo te digo 30 grados, 45 grados, 60 grados, eso a ti te da una muy buena idea de cuál es la inclinación de una recta. No obstante, jóvenes, este numerito de acá que acompaña el X, también se encarga de codificar la idea de inclinación y lo codifica de esta manera, como la variación en Y sobre la variación en X. ¿De qué manera?
ese número codifica la inclinación de la recta, eso es lo que vamos a estudiar la siguiente clase. La siguiente clase nos vamos a encargar de ver de qué manera esa pendiente, ese número que acompaña el X, me da información acerca de la inclinación de la recta. Y luego de ver eso, jóvenes, vamos a estudiar un cachito, un chiquitín de cinemática, MRU, y con eso de ahí ya tendríamos, creo yo, la base suficiente para comenzar a hablar de derivadas, para comenzar a discutir de derivadas. Bien, jóvenes, entonces con esto concluiría la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a detener la grabación de acá de paso.